¿Dónde están los hijos de Moisés? Moisés es conocido como aquel que enfrentó el poder del faraón, que separó las aguas del Mar Rojo para que miles pudieran atravesarlo y que recibió los mandamientos de Dios grabados en piedra. Su figura se mantiene como un símbolo eterno de fe inquebrantable y liderazgo divino. Pero hay un aspecto de su vida que permanece en la sombra y que pocos mencionan: sus hijos. Moisés tuvo 2 hijos, Gersón y Eliezer. Lo que hace este hecho aún más intrigante es que, mientras los descendientes de Aarón, el hermano mayor de Moisés, se volvieron figuras clave en la vida espiritual de Israel, los hijos de Moisés prácticamente desaparecen del relato bíblico. ¿Por qué? ¿Tomaron un rumbo diferente? ¿Fueron ignorados por Dios? ¿O hay una razón más profunda detrás de su silencio? Hoy vamos a adentrarnos en un relato que la Biblia apenas menciona, pero cuyo eco aún resuena en el silencio de las generaciones. Al explorar versículos poco conocidos y detalles que muchos han pasado por alto, descubriremos una verdad sorprendente sobre lo que realmente sucedió con los hijos de Moisés y por qué su ausencia dice más de lo que parece. Prepárate, y si alguna vez te has sentido invisible, olvidado o puesto a un lado, esta historia tal vez te muestre una nueva forma de entender cómo Dios actúa en la vida de las personas. Para empezar a responder la pregunta, ¿dónde están los hijos de Moisés? Y no basta con buscarlos en los grandes momentos de la historia. Debemos regresar al principio, al polvo del exilio, donde sus nombres fueron pronunciados por primera vez, no como títulos, sino como cicatrices vivas de un hombre entre 2 mundos. El viento soplaba con cierta aspereza sobre las colinas de Midian, levantando pequeñas nubes de polvo que se enredaban en las sandalias gastadas de un hombre solitario. Sus pasos eran lentos, casi meditativos, mientras guiaba a un puñado de ovejas entre piedras y arbustos secos. El sol descendía con fuerza sobre su espalda, y el silencio que lo rodeaba no era nuevo. Era el mismo que llevaba habitando en su interior desde hacía años. Ese hombre, de barba ya endurecida por la arena y los días, era Moisés, no el libertador, aún no. Aquí, en este rincón olvidado del desierto, Moisés era un forastero entre montañas extranjeras. Un pastor silencioso que arrastraba el peso de una historia que parecía haber quedado atrás. Allá lejos, entre las columnas doradas de Egipto, la memoria del palacio, los corredores de piedra pulida, las voces suaves del privilegio. Todo eso parecía ahora un sueño distante, porque cuando huyó, tras aquel impulso de furia que lo llevó a matar a un egipcio, no solo dejó atrás un país, dejó una identidad, un nombre, una certeza. Aquí en Midian no había oro ni tronos, había polvo, había silencio, había el sonido de los cencerros y la respiración de los animales al caer la noche. Pero fue en ese lugar seco y aparentemente estéril donde la historia de sus hijos comenzó. Sípora, la mujer de ojos firmes y palabra sobria, lo había observado desde el principio con una mezcla de respeto y misterio. Hija de Jetró, sacerdote de aquella tierra, ella no preguntaba demasiado sobre el pasado de Moisés, pero lo conocía bien. Sabía cuando él miraba hacia el horizonte con los ojos perdidos, como si aún escuchara gritos de esclavos o el murmullo de un río que alguna vez lo salvó. Fue en esa vida nueva, entre rebaños y fogatas, que nació su primer hijo. Moisés lo tomó en brazos, con manos aún torpes, como si tuviera miedo de quebrarlo. Y cuando llegó el momento de nombrarlo, no buscó en el linaje de Egipto ni en los nombres ilustres de su pueblo hebreo. Miró dentro de sí como si las palabras brotaran de una herida que aún no cerraba. Gersón, dijo, porque, explicó en voz baja, casi para sí mismo, he sido forastero en tierra ajena. No era solo un nombre, era una confesión. Cada vez que lo pronunciaba, volvía a sentir el filo de ese exilio. Gersón no cargaba apenas un sonido, sino el peso de una vida errante, el eco de una fuga, la marca de alguien que había perdido el derecho de pertenecer.
Gersón era el hijo de un hombre que no tenía tierra ni tribu, el hijo de un silencio. Y sin embargo, en aquella tienda sencilla hecha de pieles y cuerdas, había calor, había pan, había vida. La historia de ese niño, nacido en el olvido de los grandes relatos, estaba íntimamente unida a la del hombre que lo sostuvo por primera vez. Porque Gersón no era solo un hijo, era la forma en que Moisés aprendía a respirar de nuevo, a tener raíces en medio de una tierra que no era suya. Era la prueba de que aún en el exilio Dios no había dejado de escribir, y en ese gesto, nombrar a un hijo con el dolor que aún late, comenzaba una historia que el mundo, por mucho tiempo, no se detendría a mirar. El cielo de Midian comenzaba a tornarse gris violáceo cuando el segundo llanto llenó la tienda. Esta vez, Moisés no fue tomado por sorpresa. Sus manos, aunque aún temblorosas, rodearon al recién nacido con la delicadeza de quien ya conocía el milagro del primer aliento. Zipora, recostada sobre un lecho de tejidos rústicos, lo observaba en silencio. No había palabras entre ellos, solo respiraciones acompasadas, como si ambos supieran que ese instante no pertenecía al tiempo común, sino a un rincón apartado donde la memoria divina sembraba significado. Al niño lo llamaron Eliezer. No fue un nombre elegido al azar, ni tampoco una repetición de algún antepasado. Moisés, con voz grave y mirada baja, explicó a Jetro que había venido a ver al niño al atardecer, porque el Dios de mis padres fue mi ayuda y me libró de la mano del faraón. Si en Gersón Moisés había puesto el peso del desarraigo, en Eliezer colocó el consuelo. Era como si en el trayecto entre un hijo y otro, su alma hubiera aprendido a ver el exilio, no solo como castigo, sino como protección. En ese segundo nombre había gratitud. Había una rendija de luz que el desierto no pudo apagar. Eliezer, el que lleva en su nombre el auxilio divino, nacía bajo el mismo techo de pieles, en la misma tierra que no era suya, pero con una carga distinta. Donde Gersón representaba la herida abierta de la separación, Eliezer era la cicatriz que ya empezaba a cerrar. Uno nombraba el exilio, el otro el rescate. Esa dualidad no era casual. Era como si los hijos de Moisés hubieran sido llamados no solo para vivir, sino para encarnar las dos mitades de una historia que aún se estaba escribiendo: dolor y liberación, pérdida y auxilio, distancia y promesa. Los nombres eran espejos donde Moisés veía su propia alma dividida. Afuera, el viento seguía soplando. La tienda temblaba levemente, como si quisiera recordarles que ese momento de paz era frágil. Pero allí, en medio del polvo y del silencio, Dios estaba construyendo algo que no necesitaba trompetas ni señales. Solo un padre, una madre, dos hijos y dos nombres que llevaban en sí el eco de un destino mayor. Pasaron los días y luego los meses. Moisés seguía saliendo con los rebaños al amanecer, pero ahora su sombra, alargada sobre la tierra pedregosa, ya no era solo la de un hombre solitario. En sus brazos alguna vez dormían dos niños. En sus pensamientos, sin que lo supiera aún, comenzaba a gestarse el eco de un llamado que lo arrancaría de ese rincón tranquilo. Pero por ahora todo permanecía en silencio. Gersón y Eliezer crecían sin saberlo en el intervalo entre lo olvidado y lo eterno. No conocían Egipto, ni entendían el peso de la sangre que corría por sus venas. Jugaban entre piedras, perseguían cabras, escuchaban la voz de su madre al caer la tarde. Y cada noche, cuando Moisés se sentaba junto al fuego, sus ojos vagaban del rostro de los niños al cielo estrellado, como si buscara señales en el firmamento. No hablaba mucho, pero a veces murmuraba oraciones antiguas, aprendidas en otro tiempo, en otra lengua. Zipora observaba esa transformación en silencio. Conocía bien el corazón de su esposo, un corazón dividido, partido entre la nostalgia de un pueblo que no lo aceptó y el temor de un Dios que aún no se había revelado por completo. Ella intuía que esos hijos no eran solo hijos,
Eran recordatorios vivientes de que incluso un hombre quebrado podía dar fruto, de que en el exilio también nace la vida. Los nombres de Gersón y Eliezer, aunque nunca pronunciados por multitudes, tenían peso. Eran como semillas enterradas en la tierra seca de Midian, invisibles por ahora, pero destinadas a florecer en su tiempo. No con gloria quizá ni con títulos, pero sí con sentido. Porque hay nombres que no necesitan fama para ser sagrados. Basta que hayan sido pronunciados en lágrimas, entre la debilidad y la esperanza. Moisés no lo sabía aún, pero pronto tendría que dejarlos atrás. La historia de sus hijos no se contaría entre las hazañas de los jueces ni en los cantos de los profetas. Pero sus nombres seguirían vivos, como marcas en el polvo, como susurros en la tienda, como cicatrices silenciosas en el corazón de un padre llamado a cosas mayores. Y ese silencio sería parte del misterio. La noche en el campamento era espesa y cargada de cenizas. En el aire flotaba un olor a polvo y fuego recién apagado, mezcla de maná cocido al atardecer y de las brasas humeantes del día que moría. Millones de pasos habían dejado su huella sobre la arena. El pueblo de Israel dormía bajo un cielo sin luna, cada tienda como un corazón latiendo con recuerdos de prodigios y terrores. Y entre todas esas sombras, una era más densa, más honda, la del que lideraba la marcha. Moisés, envuelto en su manto gastado por los años y las decisiones, se mantenía de pie frente a su tienda. No hablaba. Su mirada estaba clavada en el horizonte oscuro, donde el silencio era más profundo que el sueño. A sus espaldas, un campamento entero descansaba. Hijos, hijas, animales, ancianos, viudas, huérfanos, todos bajo su cuidado, todos, menos dos, porque entre las miles de tiendas dispersas no había señales de Gersón ni de Eliezer. Y sin embargo, esa no era la primera vez. Durante las plagas que azotaron Egipto, en el clamor de los primogénitos que no despertaron, mientras el pueblo se preparaba para salir en la noche más larga, los hijos de Moisés no fueron mencionados. No aparecen cuando la vara toca las aguas del Nilo, ni cuando el mar se abre como un camino imposible. No están allí cuando el pueblo grita de hambre, o cuando el pan blanco desciende con el rocío de la madrugada. Silencio. Era como si el relato, tan detallado, tan lleno de nombres, generaciones y números, decidiera pasar de largo justo por ellos. Como si, en medio de la gloria, la sangre del libertador no tuviera eco. Pero ese silencio no es casual. Es un silencio que se siente, que duele, que cuestiona. Y en la quietud de esa ausencia comienza a crecer la pregunta: ¿dónde estaban los hijos de Moisés cuando su padre caminaba con Dios entre truenos? Hubo un día entre muchos en que la historia pareció detenerse. El sol se filtraba a través de una nube espesa que no era del cielo, sino de Dios, en la cima de un monte áspero, cubierto de rocas que crujían bajo los pies y aire tan denso que parecía que cada aliento era un acto de fe. Moisés subió solo. El pueblo temblaba a la distancia. Relámpagos cruzaban el cielo sin lluvia, y el sonido era como el rugido de un animal antiguo, despertado de un largo sueño. Fue en ese monte, llamado Sinaí, donde el cielo tocó la tierra, y Moisés habló con el invisible. Allí recibió las tablas, allí escuchó la voz. Allí permaneció días que se volvieron semanas, envuelto en una nube que devoraba el tiempo. Y aún así, los hijos de Moisés no estaban allí, ni esperándolo a los pies del monte, ni registrados entre los ancianos que ascendieron una parte del camino, ni siquiera entre los que vieron la gloria desde lejos y temblaron. En su lugar estaban los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ellos sí fueron mencionados. Ellos sí caminaron, aunque fuera por un tramo, hacia la santidad, mientras Moisés regresaba con el rostro brillante, transformado por el fuego de lo divino. Los suyos, su sangre, sus hijos, permanecían en la penumbra del texto. No hay testimonio de su presencia, ni palabra, ni gesto, ni sombra, solo el vacío.
Y ese vacío se agranda cuando uno lo busca en los momentos más decisivos, cuando las aguas brotan de la roca, cuando la rebelión de Coré sacude al pueblo, cuando se levantan el tabernáculo, los sacrificios, las normas. Moisés, el mediador. Aarón, el sacerdote. Josué, el sucesor. Pero Gersón y Eliezer, nada, como si su papel hubiera sido excluido, no por castigo, sino por una decisión más honda, más enigmática, una ausencia que no condena, pero tampoco explica, una omisión que no es olvido, sino propósito no revelado. Las brasas del campamento ardían lentamente, mientras los hombres volvían a sus tiendas, y las historias del día se deshacían en susurros entre los pliegues de las telas. Moisés, sentado a solas con su sombra, repasaba los rostros del pueblo uno por uno. Las disputas, los llantos, las súplicas, todos venían a él, todos menos aquellos a quienes más había deseado ver crecer junto a su camino, a veces en medio de la rutina sagrada del tabernáculo, cuando las trompetas sonaban para reunir al pueblo, o cuando el humo del sacrificio ascendía recto hacia un cielo impasible. Moisés giraba el rostro como si esperara encontrar entre la multitud una mirada familiar. Pero no la hallaba. Eliezer, el segundo hijo, aquel cuyo nombre nacía de la gratitud, Dios es mi ayuda, tampoco se hacía presente. Ni en las contiendas de los ancianos, ni en las listas de líderes, ni entre los levitas que cargaban los objetos santos. Su nombre era una promesa pronunciada una sola vez y luego escondida en el eco de los años. No estaban perdidos, no estaban muertos, pero tampoco estaban visibles, y esa invisibilidad pesaba más que cualquier ausencia. ¿Por qué? La respuesta no está escrita con tinta, sino insinuada entre líneas. Tal vez fue por protección, tal vez por destino, o tal vez porque Dios, en su silencio, quería enseñar que no todos los que caminan junto al fuego están llamados a tocarlo. Algunos solo lo observan desde lejos, y aún así arden. A veces, el mayor acto de fe no es hablar, sino callar. Y los hijos de Moisés, nacidos en el desierto, criados bajo la sombra de una gloria que no les pertenecía, encarnan esa fe silenciosa. Porque no todo lo sagrado hace ruido. A veces, lo más divino es lo que nadie ve. El desierto callaba como una sala sagrada. Las tiendas estaban alineadas en forma precisa, no por azar, sino por mandato. Cada clan tenía su lugar, cada tribu su lado del santuario. Y en el centro de todo, cubierto por cortinas bordadas y columnas portátiles, se alzaba el tabernáculo. Un lugar donde el tiempo parecía detenerse y la tierra se volvía delgada, como si el cielo respirara justo encima. Era allí donde Aarón se vestía con lino fino, con piedras sobre los hombros y el pectoral que brillaba al sol de la mañana. Los nombres de las 12 tribus de Israel colgaban sobre su pecho, y el aceite de la unción aún perfumaba sus cabellos. Lo rodeaban sus hijos Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Caminaban tras él con pasos contenidos, conscientes del fuego que representaban, del misterio que los habitaba. Ellos eran los elegidos, los descendientes de Aarón, hermano de Moisés. Habían sido apartados para servir como sacerdotes, no por mérito propio, ni por aspiración, sino por una palabra directa del cielo. Manda a Aarón y a sus hijos que se aparten para servirme como sacerdotes. Había dicho la voz una tarde de fuego en el Sinaí, y Moisés obedeció, no cuestionó, no sugirió otros nombres, no mencionó a Gersón, no preguntó por Eliezer. Solo recibió las instrucciones, como quien entiende que hay cosas que no dependen del linaje, ni del corazón, ni siquiera del amor de un padre, porque el sacerdocio, esa cercanía peligrosa con lo sagrado, no se hereda, se asigna, y esa designación inexplicablemente no fue para los suyos. A lo lejos, quizá en una tienda modesta, los hijos de Moisés observaban la ceremonia, pero no subieron al altar, no entraron al lugar santo. Sus nombres no fueron pronunciados por los profetas, ni ungidos con aceite.
El fuego esta vez era para otros. El sonido de los metales resonaba bajo el sol cuando los sacerdotes realizaban sus turnos junto al altar. El pueblo traía ofrendas y cada gesto, desde el degollar del cordero hasta el rociar de la sangre, seguía un patrón sagrado que no permitía improvisaciones. Era un orden nuevo, un ritmo nacido de lo eterno. Y en medio de esa coreografía divina, Moisés observaba. Sabía que todo aquello no venía de su imaginación. Cada detalle había sido revelado en la montaña, grabado en su mente con fuego. Las vestiduras, los sacrificios, las palabras exactas, pero algo dentro de él pesaba distinto cada vez que miraba a Aarón con los brazos extendidos, bendiciendo al pueblo. Aquel rol, tan íntimamente ligado a la presencia de Dios, había sido dado a otro, no a él, no a sus hijos. Y aunque Moisés era el mediador, el que hablaba con Dios cara a cara, su linaje quedaba al margen del sacerdocio. Era como si el canal de comunicación que él había abierto no pudiera ser recorrido por su propia sangre. Quizá esa separación dolía en lo profundo, no por celos, sino por el misterio que implicaba, porque había enseñado a sus hijos sobre Dios. Les había hablado de la zarza ardiente, de las plagas, del mar abierto. Había confiado en que su fe germinaría en ellos. Y aún así el fuego del altar no los llamó. ¿Era un rechazo? ¿Una pérdida? No, era otra cosa, algo más delicado. Era una línea invisible que Dios había trazado entre el liderazgo y la adoración ritual, entre el profeta y el sacerdote. Y en esa línea los hijos de Moisés quedaban al margen. No por falta de valor, sino porque el plan los quería en otro lugar. Y en el rostro de Moisés, cuando contemplaba a su hermano levantar el incienso hacia el cielo, se leía no resignación, sino aceptación. Cuando la tarde caía y el humo del incienso comenzaba a disolverse en los cielos del desierto, Moisés solía caminar solo, alejándose del campamento. Su bastón golpeaba la tierra con una cadencia suave, y sus ojos, ya cansados, se perdían en las dunas. Nadie sabía exactamente qué pensaba en esos momentos, pero bastaba verlo para intuir que sus pasos iban cargados de preguntas que no necesitaban respuesta. La decisión de Dios de escoger a Aarón y no a él, de nombrar a los hijos de su hermano como los portadores del sacerdocio, no era un gesto de olvido. Era una revelación silenciosa, una enseñanza escrita en la sombra, que el llamado divino no sigue el hilo de la sangre, sino el soplo del Espíritu. Moisés lo entendía, como solo un hombre que ha caminado con Dios puede entender lo inexplicable. Sus hijos, Gersón y Eliezer, no vestían túnicas sagradas ni pronunciaban bendiciones sobre el pueblo. No ofrecían sacrificios, ni llevaban el Urim y el Tumim en su pecho. Pero estaban allí, caminaban entre la multitud, ayudaban con lo cotidiano, vivían sin el peso de las ceremonias, pero también sin la luz visible del altar. Eran hijos de Moisés, y eso en sí mismo los volvía parte de algo único. Pero Dios había decidido que no ocuparan el centro, que su lugar fuera otro, y quizá en esa distancia había una forma distinta de sacerdocio, no hecha de rituales ni de aceite perfumado, sino de fidelidad discreta, de obediencia sin escenario, de caminar sin ser visto y aún así mantenerse firme, porque no todo llamado lleva una corona, y no toda unción se derrama ante la multitud. A veces, el propósito más puro nace en los márgenes, donde no hay títulos, pero sí verdad. La luz del amanecer se filtraba entre los muros de piedra del templo, como si el cielo respirara con delicadeza. No había sonido de multitudes aún, solo el eco sordo de pasos medidos, el roce de telas gruesas, el golpeteo suave de los instrumentos sagrados acomodándose en su lugar. Todo era ritmo, cuidado y silencio reverente, y entre esos hombres que se movían casi como sombras, había algunos cuyos nombres no eran conocidos por el pueblo, pero que Dios no había olvidado.
Subael era uno de ellos. Su nombre aparecía como una nota tenue en los registros de crónicas. Hijo de los hijos de Gersón, nieto de Moisés, descendiente de aquel que hablaba con Dios en la montaña. Nadie lo aclamaba como líder. Nadie le pedía consejo como a los profetas. Pero cada mañana estaba allí, asignando tareas, manteniendo el orden entre los levitas, asegurando que la adoración no fallara. Él no llevaba el efod ni entraba en el santo de los santos. Pero sin su servicio silencioso, el templo no respiraría, porque los levitas no eran figuras decorativas, eran custodios, vigilantes del ritmo sagrado. Cuidaban los utensilios, levantaban los tabernáculos en el desierto, preparaban el pan, recogían la sangre, afinaban los cánticos. Y cuando los sacerdotes alzaban sus manos para bendecir al pueblo, era porque los levitas ya habían preparado el camino. Allí estaba el legado de Moisés, no en el trono, no en la profecía, sino en los detalles sagrados que mantenían viva la llama, una llama que se alimentaba día tras día, con manos que no buscaban aplausos, pero conocían la forma exacta del incienso. Los nombres seguían pasando, como hilos finos en un tapiz que solo Dios podía ver completo. Reaías, hijo de Eliezer, aparecía también en los registros, mencionado no con trompetas ni gestas heroicas, sino con una simple afirmación. Su familia se hizo numerosa. No parecía mucho, una línea entre tantas. Pero en la economía divina, incluso una frase breve puede sostener generaciones de propósito. A través de Reaías, la descendencia de Moisés se expandió, no hacia la fama, sino hacia la estabilidad. Sus hijos y los hijos de sus hijos crecieron en número y en fidelidad, integrándose entre los levitas que servían en el templo, que cantaban, que limpiaban, que velaban por la santidad del espacio donde el cielo rozaba la tierra. Cada uno de ellos llevaba una herencia invisible, como una llama protegida del viento. No hablaban de su origen con orgullo, pero tampoco lo olvidaban. Sabían que venían de una historia tejida en desierto, que su sangre recordaba la arena de Madián y los truenos del Sinaí. Y sin embargo, no buscaban protagonismo. Sabían que la gloria de Moisés era un monte lejano al que no debían subir, y quizá por eso su fidelidad tenía aún más valor. En los pasillos del templo, entre la preparación del aceite y la distribución de los turnos, estos descendientes seguían sirviendo. Algunos tocaban instrumentos, otros llevaban las maderas para el altar, otros anotaban las tareas, otros simplemente estaban ahí a la hora exacta, haciendo lo que debía hacerse. Era una devoción que no se enseñaba con palabras, sino con constancia, una fidelidad que no buscaba ser vista, pero que sostenía lo sagrado. En las noches más tranquilas del templo, cuando el incienso ya había sido consumido y las antorchas proyectaban sombras largas sobre las piedras, había un tipo de silencio que no era vacío. Era el silencio de lo cumplido, de lo fiel, de lo que permanece aunque nadie lo aplauda. En ese silencio caminaban los hijos de Moisés, y si uno cerraba los ojos, podía imaginar a aquel viejo líder, el que hablaba con Dios cara a cara, observando desde lejos a sus nietos y bisnietos moviéndose entre los pasillos del santuario. No con orgullo terreno, sino con esa mezcla de reverencia y gratitud que solo conocen los que han entendido que el legado más puro no se hereda en forma de poder, sino de propósito. Porque lo que Moisés no pudo entregar con sus manos, Dios preservó con su voluntad. Subael, Reaías y todos aquellos nombres que no adornan las portadas de los libros sagrados seguían encendiendo lámparas, afinando cuerdas, barriendo polvo sagrado, sin saber que en cada gesto estaban afirmando algo eterno, que lo que es fiel en lo oculto sostiene el peso de lo santo. Y tal vez, solo tal vez, ese era el verdadero sacerdocio reservado para su casa. No el de la túnica bordada, sino el del corazón constante, no el del altar de oro,
sino el del servicio que no descansa. Porque en el reino de Dios, incluso las generaciones silenciadas pueden sostener el eco de una promesa. No todas las historias se escriben con tinta visible. Algunas viven en los márgenes, en los espacios entre versículos, en los nombres que aparecen una sola vez y luego desaparecen sin hacer ruido. Son esas vidas que al pasar desapercibidas para los hombres parecen olvidadas, pero no lo están. Nunca lo estuvieron. En algún lugar entre la gloria del Sinaí y el incienso del templo, la historia de Gersón y Eliezer se convirtió en símbolo de algo más profundo, una fidelidad que no necesita escenario. Porque mientras Moisés levantaba su vara sobre el Mar Rojo, mientras Aarón hablaba al pueblo con voz firme, y los profetas eran escuchados por multitudes, ellos, los hijos del Libertador, caminaban entre el polvo y el anonimato. Y quizás allí, lejos del aplauso y de los relatos heroicos, aprendieron algo que muchos líderes jamás llegan a comprender: que Dios no mide la importancia por visibilidad. Hay corazones que laten fuerte en la sombra, manos que construyen en silencio, vidas que son oraciones sin palabras. Y en esos gestos cotidianos, humildes, constantes, Dios también escribe su historia. Para aquellos que han sentido que sus días pasan sin dejar huella, que su esfuerzo no es visto, que su nombre no resuena. Esta es su historia también, la historia de quienes no necesitan título para ser fieles, la historia de quienes, como Gersón y Eliezer, llevan en sus nombres el dolor del exilio y la esperanza del socorro. Y aún así siguen caminando. Hay quienes piensan que el silencio es olvido, pero en la economía del reino, el silencio muchas veces es espacio sagrado. Es el terreno donde germinan las raíces que no buscan altura, sino profundidad. Gersón y Eliezer no fueron olvidados. Fueron escondidos, no como castigo, sino como revelación. En un mundo que asocia propósito con visibilidad, sus vidas nos obligan a detenernos. Y si el verdadero legado no está en ser nombrado, sino en ser constante, y si el mayor acto de fe no es hablar, sino permanecer, cuando sus nombres se desvanecen del relato principal, no lo hacen porque Dios haya dado la espalda, sino porque su papel era otro, no menos valioso, solo menos visto. Como las columnas que sostienen el templo desde dentro, como el aceite que arde sin llamar la atención. Esta ausencia aparente, este silencio narrativo, es una grieta por donde se asoma una verdad olvidada, que hay muchas formas de servir, y no todas necesitan voz. Algunos están llamados a liberar pueblos, otros a mantener encendida la lámpara. Algunos hablan a multitudes, otros consagran lo secreto, y es allí, en lo secreto, donde a menudo Dios se revela con más ternura. Quizás Gersón y Eliezer jamás entendieron por qué su camino fue tan distinto del de su padre. Quizás sí, pero lo cierto es que siguieron siendo parte del tejido sagrado. No lo rompieron, no se rebelaron, no buscaron tronos ni títulos. Simplemente vivieron y sirvieron. Y eso, en la mirada de Dios, basta. Hay algo profundamente humano en querer ser visto, pero también hay algo profundamente divino en elegir permanecer fiel, incluso cuando nadie parece mirar. Los descendientes de Moisés lo entendieron. Ellos, que vinieron del vientre del hombre que subió al monte y habló con el Eterno cara a cara, no heredaron ni la voz del profeta ni el peso del bastón, pero sí heredaron otra cosa: la dignidad de sostener lo sagrado en lo cotidiano. Reaías, Subael, los hijos de sus hijos. No llenaron páginas, pero sí llenaron turnos en el templo. No dejaron discursos, pero dejaron una herencia. No fueron héroes, pero fueron fieles. Y si hoy sus nombres apenas son recordados, es porque su papel nunca fue el de resonar, sino el de sostener. Quizás la historia de los hijos de Moisés no sea una advertencia, ni una pérdida, ni un castigo. Quizás es una promesa escondida para todos los que han vivido lejos de los reflectores, pero cerca del corazón de Dios, porque el reino no se edifica con fama, sino con fidelidad.
y lo que se construye en silencio delante de Dios permanece más allá del tiempo. La historia de los hijos de Moisés, esa que la Biblia apenas nombra, que se oculta entre líneas y generaciones, nos deja una verdad que no necesita adornos. Hay una gloria en lo invisible, un valor en lo que no se cuenta, un propósito en cada vida que permanece fiel cuando nadie aplaude. Quizás tú, que escuchaste hasta aquí, has sentido algo parecido, como si tus pasos fueran pequeños, como si tus días no dejaran marcas. Pero si hay algo que Gersón y Eliezer nos enseñan, es que no hace falta estar en el centro para estar en el plan. Dios no olvida lo que se hace en lo secreto. Y en el reino de los cielos, incluso el que cuida del incienso, el que sostiene una lámpara encendida, el que guarda silencio con reverencia, también es parte de la historia. Si esta reflexión tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario. Cuéntanos cómo estas palabras te hablaron. Suscríbete para no perderte otros relatos que, como este, exploran lo que está entre los versos, entre los nombres, entre el ruido, y recuerda, aunque nadie lo vea, Dios ve. Y eso basta.